It's 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Primera de Tesalonicenses 4:1, lo voy a leer de nuevo. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. This is one of those texts that I love. Este es uno de los textos que yo amo. Empieza el texto diciendo: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. He starts off by saying, we urge you and exhort in the name or in the Lord. Aquí está diciendo Pablo que está animando a la iglesia. He is encouraging the church to do something, but then that word, esa palabra que usa ahí, exhortar, exhortamos, the word that is used to exhort, it means a call to action. Quiere decir un llamado a acción. So, no solamente nos está animando Pablo a hacer algo, sino nos está llamando a hacer algo. He's not just encouraging us to do something, but he is calling for something of us. And then, in order to give it a little more punch, para darle más fuerza, pudiéramos decir, dice, en el Señor Jesús, in the Lord Jesus. No está diciendo, no lo hagan por mí, don't do it for me. No lo hagan por su mamá, don't do it for your mom. No lo hagan por su abuelita que siempre está orando por usted. Don't do it for your grandma that's always praying for you. Do it because of the Lord. Háganlo por el Señor. Y continúa el texto. La Reina Valera y the New King James tienen una organización distinta de cómo está expuesta, pero me voy a enfocar en la Reina Valera. Pero igual vamos a tocar todos los puntos. Os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros, just as you received from us, dice, cómo os conviene conducir y agradar a Dios, how to walk and please God. So Pablo no nos está diciendo algo que él mismo no nos enseñó. Él está diciendo, ustedes mismos lo han visto en nosotros. You've seen it in us. You've seen how we live our life. Ustedes han visto cómo nosotros vivimos nuestra vida. Dice, how you ought to walk, cómo conducirnos. Habla de una manera de vivir diaria. El cristianismo no es algo que simplemente hacemos el domingo. Amén, hermanos. The Christian walk is not just something that we do on Sundays, but it's something that we do every day. We walk like a Christian. Caminamos como un cristiano, es lo que le están argumentando. Cómo conducirnos y agradar a Dios, how you should walk and please God. And then the final section there, y la última sección ahí, dice, así abundéis más y más. New King James, that you should abound more and more. Aquí Pablo está diciendo, Paul is saying, ustedes ya están viviendo para Dios. You're already living for God, but do it even more. Háganlo aún más. Y ahí está la tarea muy difícil. A lo mejor alguno de nosotros podemos decir, pues yo he sido un cristiano toda la vida. Well, I've been a Christian my whole life. Or I've been a Christian for 10 years. Yo he sido un cristiano por 10 años. Amén. Háganlo más. Do it even more is what the Bible is telling us. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si van conmigo a primera de Tesalonicenses 1, el versículos 7 y 8, 1 Thessalonians chapter 1, verses 7 and 8. Here Paul is speaking to the same church. Pablo está hablando a la misma iglesia y les dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. So, mientras las personas están creyendo, as people are believing, Pablo les está apuntando a ellos y les está diciendo, están ellos creyendo por la manera en la que ustedes están viviendo. These people are coming to faith because of how you're living. Verse 8, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Everyone is talking about your faith. Todos están hablando de su fe, es lo que está diciendo Pablo.
de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. So Pablo está yendo a distintos lugares. Paul is going to many different places, and he's saying that there's already believers there, and it's because of you. Ya hay creyentes ahí, es por ustedes. Y a esa misma iglesia, Pablo les dice, abundéis más y más. So what is it telling us? What is God's word telling us today? ¿Qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy? Que no nos pongamos cómodos. Do not get comfortable. Si somos cristianos que ya hacemos mucho, gloria a Dios, hagamos aún más, nos dice la palabra de Dios. If we're already Christians that do much, that is great. God's word calls us to do even more, aún más. Este comentarista Tim Mackey, él dice, if you feel comfortable with Jesus, you're probably not following him correctly. Si te sientes cómodo con Jesús, a lo mejor no lo estás siguiendo muy bien. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos incomoda, nos llama a vivir vidas más y más santas. We are always called to live holy lives. This other commentator says, este otro comentarista dice, you're already living to please God. Ya están viviendo para agradar a Dios. No paren, don't stop. Keep walking, sigan caminando. Keep growing, sigan creciendo. Esto es lo que el texto que vamos a estar viendo el día de hoy nos está llamando. This is what our text that we will be looking at today is calling us to. So I want to look at 5 steps. Quiero ver 5 pasos para vivir una vida piadosa. 5 pasos para vivir una vida piadosa. Si van conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 16. John chapter 3, verse 16. Hermano Agustín, ¿me pudiera traer mi agua? Está aquí enfrente. San Juan 3, 16. John 3, 16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto muy conocido, a very known text, a lo mejor un texto que tenemos en nuestra mente, maybe a text that we have in our mind, in our heart, en nuestro corazón memorizado. El primer paso, hermanos, para vivir una vida piadosa, the first step to live a godly life, number 1 is to get saved, es ser salvo. No podemos agradar a Dios sin ser salvo. We cannot please God without being saved. No importa qué tan buenas personas seamos, it does not matter how great of a person you are, qué tan amable sea, how kind you are, how giving you are, qué tan generosa la persona de usted sea, no importa. Si no somos salvos, nunca vamos a agradar a Dios. If we are not saved, we cannot please God. So I want to see that text, John 3:16. Voy a empezar con la última frase. I'm going to begin with the last phrase. It says, no se pierda, mas tenga vida eterna. Should not perish, but have everlasting life. Aquí creo que la Reina Valera lo tradujo perfectamente. In my opinion, the Reina Valera translated this greatly. The Greek word, la palabra en griego ahí para pierda, for perish, is apulomi, which means to be ruined or lost or cut off or to be being destroyed. Que quiere decir arruinado, perdido, completamente cortado o estando siendo destruido. The New King James translates it perish, which I do not think is a great translation, but it's a good one. What I'm trying to say, lo que quiero decir es que cuando alguien no pone su fe en Jesucristo, when somebody does not place their faith in Jesus, what the Bible says, lo que la palabra dice,
es que esa persona se pierde. Is that person is lost. And that person is eternally lost. Esa persona se pierde eternamente. La palabra de Dios menciona en Eclesiastés 3:11, Eclesiastes 3:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él sembró la eternidad en el corazón humano. La palabra de Dios nos enseña que todo humano, each and every single human, whether Christian or non-Christian, cristiano o no cristiano, todo humano va a vivir por toda la eternidad. Amen. Every Christian will live for eternity. Pero solamente algunos van a vivir con Cristo. That's the distinction. Algunos van a vivir por toda la eternidad lejos de Cristo. No van a dejar de existir en algún momento. They will not cease to exist at a certain point. For all of eternity, those people will continue to live, but they will be, as Reina Valera translates it, lost. Van a ser perdidos. No se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice la palabra de Dios. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Vean lo que dice: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. These shall be punished with everlasting destruction. There is not a point when they will cease to be being destroyed. They are eternally being destroyed. Están siendo eternamente perdidos. These shall be punished with everlasting destruction. And then look at what it says: from the presence of the Lord and from the glory of His power. Esto es lo que nos habla la palabra. Que si alguien no es salvo, that if someone is not saved, if someone has not placed their faith in Jesus Christ, si alguien no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, esa persona no puede agradar a Dios. No puede, es imposible. Pero si nos vamos una frase atrás, let us go one phrase back. St. John 3:16, San Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí, para que todo aquel que en Él cree, that whoever believes in Him. Y este es el regalo que Dios tiene para el mundo. Fe en el Hijo de Dios. Faith in the Son of God. Acts 4:12, Hechos 4:12 dice: en ninguno, digan conmigo, ninguno, hermanos. En ninguno. Nosotros vivimos en un mundo que queremos pedir en Amazon y que nos llegue ese mismo día. Nos vamos al Walmart y nos compramos algo. Queremos todo instantáneamente. We want everything instantly. We want everything our way. Queremos todo de nuestra manera. Pero la palabra de Dios dice que en ninguno otro hay salvación. Pues ¿por qué no? Yo quiero encontrar salvación de otra manera. No, la palabra de Dios dice que no hay otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos. Let us place our faith in Jesus Christ. This is a foundational teaching of the Christian church. Y tenemos que no solamente declarar que Él es nuestro Señor, sino Romanos 10:9 también dice que confesemos y creyemos en nuestro corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. So, hermano, hermana, brother, sister, don't simply declare Jesus, no simplemente declaremos a Jesús, sino también confiemos en Él. Hagamos a Dios no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Don't just make God your Savior, but make Him your Lord. Vean lo que dice Jesús, Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Hermano, hermana, brother, sister, if you want to live a holy life, si quiere vivir una vida piadosa, una vida santa, número uno, primerito, lo que tenemos que hacer es ser salvos. Si nunca ha aceptado al Señor en su corazón, if you have never accepted the Lord into your heart, into your life, en su vida, este es el día. Number two, número dos. Mateo 4:4, Matthew chapter 4, verse 4. How to live a holy life. Another step, otro paso, es estudiar la palabra de Dios. Es to study God's word. Muy distinto de leer la palabra de Dios, sino quiero argumentar que debemos de estudiar la palabra de Dios. Mateo 4:4, él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Man shall not live by bread alone. ¿Cuántas veces comimos, hermanos, el día de ayer? ¿Cuántas veces comimos? Si comieron a lo mejor una hamburguesa bien rica, ¿o qué comieron? ¿Unos tamales? ¿Qué sé yo? Un chile relleno, dice la hermana. La hermana me invitó ahorita, voy a su casa. Nada, comemos muchas veces, amén. La palabra nos invita a leer y meditar y estudiar su palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But by every word that proceeds from the mouth of God. Qué importante es este libro. How important is this book that God has given to us? Paul tells Timothy, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice, la exhortación y la enseñanza, till I come. So Paul left, Pablo se fue, pero dice, voy a regresar. Mientras regreso, focus on giving attention to reading, to exhortation, and to doctrine. Es importante estudiar la palabra por dos razones. Quiero dar esta mañana, 2 reasons to study God's word. Dos razones para estudiar la palabra de Dios. Número uno es para estar firmes en nuestra doctrina. Is to be firm in our doctrine. ¿Cómo vamos a saber nuestra doctrina si no la leemos, la palabra de Dios? Vean lo que dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que dice, llevados por doquiera en todo viento de doctrina. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. ¿Cómo vamos a saber si la persona que nos está enseñando es verdadera o es falsa si no conocemos la palabra de Dios? Esa es una razón. Una segunda razón por qué debemos de leer y estudiar la palabra es para nuestra santificación. For our personal sanctification, 2 Timothy 3:16 and 17, 2 Timoteo 3:16 y 17. No podemos ver cada punto aquí, pero dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto o completo, eternamente preparado para toda buena obra. Hermano, hermana, estudiemos la palabra de Dios. De vez en cuando ahí, a lo mejor no le entendemos a la palabra. Maybe the reason why we don't open it is because we say, oh, it's because I open it and I don't understand it. La abro, pero no la entiendo. Veámosla con simplemente estas dos maneras de leer la Biblia. Dios, siempre hagan esto yo siempre lo hago, se los voy a dejar aquí gratis. Amen. When you open the word, just pray to God and say two things. Digan dos cosas. Dios, enséñame a creer algo, amen, o enséñame a hacer algo, or help me to do something, or not do something, o no hacer algo. Y si lee la palabra de esa manera, siempre va a aprender algo, o va a empezar a hacer algo, o dejar de hacer algo, porque a veces nos invita o nos llama a dejar de hacer cosas.
So, estudiemos la palabra de Dios y de esa manera ya no van a tener esto de que no es que no entiendo. Sí se entiende. Ahora, si hay partes difíciles, there are some difficult situations. If you ever get to one of those, just send me a text. I love studying the hard ones. Me gusta estudiar todo lo difícil. Número 3. Number 3. Aquí se pueden poner el casco si quieren, hermanos. Las primeras dos eran fáciles. Aquí viene la difícil. Number 3 is to pray habitually. Orar habitualmente. I chose this word, escogí esta palabra, habitually, habitualmente, porque habla de un hábito. It speaks of a habit, something that you just do, algo que va a hacer. No se va a acabar el día sin que usted haga eso. The day will not end without you doing this, and I encourage you to do that. Nos animo a hacer esto. Asegurarnos que no se acabe un día sin hacer al menos una oración corta. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Pray without ceasing. Orad sin cesar. Pray without ceasing. John MacArthur, Pastor John MacArthur, and he has gone on to be with the Lord, falleció recientemente, pero él dijo, for Christians, para el cristiano, prayer is like breathing. La oración es como respirar. Debe de ser de esta manera. Algo que simplemente hacemos inconscientemente. Solamente estamos comunicando con Dios constantemente. And we are constantly praying to God. Amen. La palabra de Dios en Isaías 56:7, Isaiah 56:7, and Matthew 21:13 y Mateo 21:13 habla de cómo la casa de Dios es una casa de oración. It talks about how God's house is a house of prayer. It's not called a house of worship. No se llama una casa de adoración. No se llama una casa de predicación. It's not called a house of preaching. It's not called a house of fellowship. No se llama una casa de comunión. Even though these are all great things, to worship, to preach, la adoración, el predicar, la comunión, these are all great things. Pero cuando Dios llamó a su iglesia, la llamó una casa de oración. That's so interesting to me. Eso es tan interesante para mí. Que Dios llama a su casa una casa de oración. ¿Y cuántos de nosotros oramos? How many of us pray? El cristiano tiene una hermosa promesa de Dios que cuando oramos, Él nos oye. Amen. Y nos responde, dice Jeremías 33, versículo 3, Jeremiah 33:3, clama a mí y yo te responderé. Call to me and I will answer you. Clamemos al Señor, oremos a Él, hagamos la oración un hábito, hermanos. Quiero traer 6 puntos rápidamente, very quickly, 6 points. 6 prayer points, 6 puntos de oración. Número 1, por nosotros mismos, for ourselves. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando oren, oren por usted mismo. Sus peticiones, pray for yourself, your petitions, your difficulties, sus dificultades, your health, su salud, your finances, sus finanzas. Oren por ustedes mismos. Número 2, también oremos por todo cristiano. Efesios 6:18, Ephesians chapter 6 verse 18, the text finishes saying, dice el texto, hagan súplicas por todos los santos, and supplication for all the saints. So debemos de orar por nosotros mismos. Debemos de orar por otros cristianos. Les invitamos los miércoles, se ponen hermosos los cultos y oramos los unos por los otros, oímos las peticiones los unos de los otros. We listen to one another's petitions and we're able to pray for one another. So, oremos por nosotros mismos, por otros cristianos. Oremos por las personas
que están en autoridad. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y ocasiones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. So, oren por usted mismo, por otros cristianos, por nuestros líderes, for our leaders. Número 4, oren por sus enemigos. Pray for your enemies. Y esto es lo que hace al cristiano diferente de cada otra religión. This is what makes the Christian different from every religion, is that we are called to pray for our enemies. Es que somos llamados a orar por nuestros enemigos, pero yo os digo, dice Jesús, Jesus says, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. So pray as well for your enemies. Number 5, número 5, otro punto de oración. Orar por más ministros. Pray for more ministers. Lucas 10:2, Luke chapter 10 verse 2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros que dicen son pocos. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Siempre aquí me pongo la gorra de pastor, hermanos. A veces voy y visito hogares, I go and I visit homes, y me dicen, sí, no, estoy orando, I'm praying, or I'm encouraging, estoy animando a mi hijo, que yo quiero que él sea un doctor. I want my kid to be a doctor. Amén, gloria a Dios. Amen. Or yo quiero que mi hijo sea un abogado. I want my kid to be a lawyer. Amén, gloria a Dios. Pero oramos para que nuestros hijos entren al ministerio, hermanos. Is that a prayer that we have? To allow our children to enter ministry? No estoy diciendo que lo tienen que hacer, ¿no? Pero oren, hermanos, que entren más ministros, que le entren a la vida del ministerio. That they might enter into the ministry. That's number 5. And number 6, número 6. Oren por los no creyentes. Pray for those who are not yet believers. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. We should pray for everyone here. Paul is talking about Israel. Pablo está hablando de Israel, pero hablando de todo no creyente que venga a conocer a Jesús. Si queremos vivir una vida piadosa, número 3, oremos habitualmente, habitually. Number 4, número 4. Me faltan 2 más, pero vamos rápidos, hermanos. The fourth step, el cuarto paso, is to serve others, servir a los demás. Tito 3:8, Titus chapter 3 verse 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. I want you to affirm constantly. Para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios aquí? Amen. Those who believe in God, procuren ocuparse en buenas obras. Should be careful to maintain good works. La Nueva Traducción Viviente lo traduce que se dediquen a hacer el bien. New Living Translation, that they would devote themselves to doing good. ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos, hermanos, y decimos, el día de hoy me voy a enfocar a solamente hacer el bien, solamente ayudar a otras personas, only to help others, only to pray for others, solamente para orar por otras personas? Aleluya. Dice la palabra de Dios que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. This should be something that we do. And number 5, número 5, es avanzar el evangelio. Is to spread the gospel.
cómo vivir una vida piadosa. El quinto paso es avanzar el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:4, 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Dice la palabra de Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. He starts off by saying, we have been approved by God. Fuimos aprobados por Dios. Aquí está hablando primeramente de los apóstoles. He's speaking primarily or firstly to the apostles, pero también a todos nosotros nos llama. Dice, para que se nos confiese el Evangelio. El Evangelio se le fue confiado a los apóstoles. The gospel was trusted on the apostles as they taught, mientras ellos enseñaban, pero también a todos nosotros. Se nos ha confiado el Evangelio. Si usted en este momento es un cristiano, if you in this moment are a believer, God is trusting you with the gospel. Dios le está confiando a usted con el Evangelio. Que le predique a su familia, a sus amistades, that you might preach to your family, to your workmates about the gospel. Como dice Pablo, as Paul says, even so we speak, así hablamos. Esto es lo que sale de mi boca, dice Pablo. Mateo 28:19, Jesús nos llama y nos dice, por tanto, id, ¿y qué dice? Y hacer discípulos. Y continúa bautizándoles, enseñándoles. Pero primero tenemos que ir y hacer discípulos. Los invito, hermanos. I invite us to talk to one person. Hablar a una persona a la semana. Y solamente decirles que Dios le ama. Si tienen alguna petición, if they have any petition, pray for them. Invite them to church, invítales a la iglesia. Abran la Biblia juntos, open the Bible together. Pero lleguemos, avancemos el Evangelio. Advance the gospel. And then, look at what he says, look at how he finishes. Miren cómo termina. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Not as pleasing to men, but God. El mensaje del Evangelio no va a agradar a todo el mundo. The message of the gospel is not going to be pleasing to every human. It might be offensive to some. A lo mejor va a ser ofensivo para unos. No es porque uno quiera ser ofensivo. It's not because one wants to be offensive, but it's because God calls us to live a certain way. Dios nos llama a vivir una manera. Y si el individuo, if the individual is living a way away from God, then it's clearly going to crash. Claramente va a haber un conflicto. Pero nuestra vida como cristianos no es para agradar al hombre, sino agradar a Dios. We're not called to please men, but God. Amen. Romans 1:16, Romanos 1:16. I'm going to ask the congregation and the worship team to come up. Voy a pedir al grupo alabanza y la congregación nos podemos poner de pie. Romanos 1:16. Nos voy a invitar a leer este texto juntos, hermanos. Romanos 1:16 dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Todos los días, hermanos, cuando se vean en el espejo, every day when you look at yourself in the mirror, when you're praying to God, cuando oren a Dios, recuérdense que no nos avergoncemos de este Evangelio. To not be ashamed of this gospel. So we've spoken about 5 steps. Hemos hablado de 5 pasos para vivir vidas piadosas, to live a godly life. Number 1, get saved, ser salvo. Si no es salvo, pasen a este altar, hermanos. Den su vida a Dios. Número 2, estudiar la palabra de Dios, to study God's word. Number 3, to pray habitually, orar habitualmente. Number 4, to serve others, servir a los demás. Y número 5, avanzar
el evangelio, to spread the gospel.